Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Una de las cosas que me ha tocado ver a lo largo de mi vida de ministerio es la falta de oración en la iglesia. Muchas veces nosotros nos cuesta orar. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Cuando los discípulos llegaron a Jesús le dijeron, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a cantar o enséñanos a organizar la iglesia. Le dijeron, enséñanos a orar. Ni siquiera le dijeron, enséñanos a predicar. Enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. Interesante la oración. Ahora, ¿por qué en la cultura latina nos cuesta mucho orar? Bueno, en la tradición, antes cuando pecábamos teníamos que ir a confesar nuestros pecados ante un sacerdote y él de penitencia nos mandaba a orar, es decir, como castigo nos mandaba a orar. De manera que en nuestro subconsciente apareció una idea de que la oración era como una carga, como un castigo, como una penitencia. Y por esa razón nos cuesta orar. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes la importancia de la oración en la palabra de Dios. Hay algo interesante. Si nosotros le preguntáramos a Dios, o mejor dicho, perdón, déjenme explicarlo mejor. Un niño nos pregunta siempre, papá, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, es una pregunta interesante, porque no lo podemos ver con los ojos físicos. Si le preguntáramos a Adán y a Eva, ¿dónde está Dios? Ellos nos dirían, está en el jardín. Si le preguntáramos a Moisés, Moisés nos diría, está en el monte Sinaí, ¿verdad? Si le preguntáramos a Elías, dijeran, bueno, está justo en el altar del sacrificio, cuando ahí cayó el fuego. Y a cada uno le preguntáramos a David, también nos diría, está en la presencia cuando yo voy contra los enemigos. Definitivamente, ellos ven cada uno a Dios. Pero si le preguntáramos hoy a los discípulos, ¿dónde está Dios? Vieran la persona de Jesucristo. Ahora, en nuestro día, ¿cómo responderíamos a la pregunta, ¿dónde está Dios? Porque si oramos, tenemos que entender que el pecado nos separó de Dios. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos dio redención, nos dio la propiciación, nos dio la reconciliación con Dios y volvimos de nuevo a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde está Dios ahora? Cuando oramos, ¿estamos creyendo que Dios está escuchando la oración? ¿Estamos confiados de que Dios extiende su mano o su oído también, inclina su oído para oír nuestra oración? ¿Él sabe lo que estamos orando? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, quiero compartir con ustedes brevemente unos versículos impresionantes que he aprendido esta mañana, que los he tomado de mi devocional. Muy importante, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17, momentitos antes de que Jesús se fuera al cielo. Dice, el Espíritu a la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ha visto, ni lo ha conocido. Pero ustedes lo conocen, porque habita con ustedes y está con ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, el mundo no lo puede recibir, porque no lo conoce. Pero cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El propósito es para que forme a Cristo en nosotros. Dice, habita con nosotros y está en nosotros. Es bien interesante esta palabra. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener la convicción que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Jesús lo dijo y yo lo creo. Pero también vemos en el capítulo 17 del libro de Hechos 17, un versículo impresionante que tiene mucho que ver y consistencia con lo que dijo Jesús. Él dice en el versículo 27 del capítulo 17, para que busquen e investiguen acerca de Dios y lo encuentren a través de sus creaciones, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos sabios que están entre ustedes. ¿Por qué? Él no está lejos de ninguno de nosotros, es decir, Dios está muy cercano. Otro versículo interesante, Romanos capítulo 8, dice el versículo 9, pero ustedes no están en la carne, sino que el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí está hablando del Espíritu de Cristo.
el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero si el Cristo dice, está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu está vivo por causa de la justicia. Porque si el Espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y también Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener la certeza, la convicción de que Cristo está cercano a nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Cualquiera que sea su necesidad, tiene que invocar al Señor en la convicción profunda de que el Señor está cerca, está con usted. No, Él no está lejos, Él está cerca. Él así lo ha determinado y así es la bendición de Dios. Hermano mío, que su oración tenga la plenitud, la consistencia, la sustancia de que Cristo está cerca y Él está a cargo siempre de cada uno de nosotros. Él conoce nuestra situación y sabe que somos débiles. Así que, queridos hermanos, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y que Dios haga prosperar su camino.